Muy buenas tardes, estimados participantes. En breves momentos empezará la videoconferencia. Se les pide a todos el poder colocar sus nombres correctos en su usuario, ya que es parte para poder tomar en cuenta el tema de su asistencia y posteriormente la emisión de sus constancias con los nombres correctos. Muchas gracias. Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Mabeli Zarzaburu, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Protección al Consumidor en Servicios Educativos, dirigida a la ciudadanía en general. El objetivo principal es brindar a los participantes conocimientos generales en materia de servicios educativos a nivel de educación básica regular, así como sobre los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores antes y durante la contratación del servicio. Para ver todos estos temas nos acompaña la señorita Caterine Murillo, quien es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y es estudiante de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella cuenta con experiencia en Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Sancionador. Actualmente labora como especialista 2 de la Comisión de Protección al Consumidor número 2. Antes de dar paso a nuestra expositora, les agradezco su asistencia y puntualidad. Les doy la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Caterine. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes a todos los participantes. Agradecerles el participar a esta capacitación sobre servicios educativos. Voy a darle inicio, voy a compartir pantalla. A ver, un momentito. ¿Me pueden informar si es que se verifica la pantalla? ¿Pueden verificar la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí se ve la pantalla, Caterina. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba, la capacitación del día de hoy es respecto a protección al consumidor en servicios educativos. Es de precisar que mis comentarios de hoy reflejan mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión del INDECOPI o Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor número 2, de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Vamos a empezar en esta capacitación hablando sobre los cobros permitidos. ¿Cuáles son los cobros permitidos? Es de mencionar que la norma es clara respecto a cuáles son los cobros que pueden efectuar los proveedores de servicios educativos privados a los usuarios de sus servicios, ¿no? En ese sentido, ¿qué cobros puede realizar? El primer cobro que puede realizar el centro educativo privado es el de la cuota de ingreso.
¿Y qué es la cuota de ingreso? La cuota de ingreso es el derecho que pagan los padres, madres de familia, para que un estudiante pueda ingresar a un centro educativo, ¿no? Es de mencionar que este pago se efectúa en lo usual en una única oportunidad, ¿no? Y como le he señalado, corresponde solo a estudiantes nuevos. Es de mencionar que si bien abarca únicamente a una oportunidad, lo cierto es que este concepto tiene una proyección. Es decir, yo pago la cuota de ingreso para que mi hijo ingrese, pero también para que permanezca en la institución educativa durante todo el tiempo que va a estudiar en el colegio, ¿no? Es de precisar que en la actualidad ya se ha establecido una norma que dispone que en caso los padres o madres de familia decidan retirar a su menor hijo del centro educativo, la institución educativa está obligada a reembolsar la cuota de ingreso, ello de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante en el centro educativo, ¿no? En ese sentido, es de precisar que si es que retiran y solicitan la devolución de la cuota de ingreso, ¿no? Posteriormente quieren volver a reingresar al centro educativo, tendrán que volver a pagar una cuota de ingreso ya menor, la cual disponga el centro educativo debido a este tiempo que va a estudiar el alumno, ¿no? ¿Qué otro concepto pueden cobrar los centros educativos privados? Otro concepto que pueden cobrar los centros educativos privados es la matrícula. ¿Y qué es la matrícula? La matrícula es el derecho que habilita a mi hijo o hija a estudiar en el centro educativo durante el año lectivo, ¿no? Esta matrícula se cobra una vez iniciado el año escolar y no debe ser mayor al importe pagado por concepto de pensión. Es decir, el importe por concepto de pensión es el tope que puede cobrar un centro educativo privado por concepto de matrícula. Un ejemplo sería si es que un centro educativo cobra 700 soles de pensión, ¿no? Este sería el tope que podría cobrar por concepto de matrícula. ¿Qué otro concepto puede cobrar un centro educativo privado? Otro concepto que puede cobrar son las pensiones. ¿Qué son las pensiones? Las pensiones son la contraprestación que pagan los padres, madres de familia al centro educativo por la prestación que se le brinda a sus menores hijos, ¿no? Esta pensión se cobra de manera mensual. Sin embargo, cabe precisar que el pago adelantado de pensiones está prohibido. ¿Esto qué quiere decir? Que para que un centro educativo pueda cobrarte una pensión, el mes de pensión, tiene que haberse prestado efectivamente el servicio educativo, ¿no? Un ejemplo, si es que el servicio educativo inicia el 15 de marzo, yo recién te puedo cobrar una vez cumplido este mes, ¿no? Que sería el 15 de abril. En este punto es de precisar que hay centros educativos que dan beneficios a los padres de familia cuando se realiza el pago adelantado de las pensiones, ¿no? Y dan descuentos. Por ejemplo, en este tipo de casos, no estaría prohibido si es que estos beneficios que otorgan los centros educativos son voluntarios. Es decir, que a elección de los padres de familia, si es que pagan con anticipación, pueden acceder a un descuento, siempre y cuando, como ya lo señalé, este pago anticipado no sea obligatorio por parte del centro educativo, puesto que si es que fuera obligatorio el que se haga un pago anticipado por concepto de pensiones, el mismo devendría en indebido. Ahora, es de mencionar en este punto que los centros educativos no pueden cobrar cuotas extraordinarias o realizar el cobro por cualquier otro concepto distinto a los señalados en el presente punto, ¿no? Es de precisar, a modo de ejemplo, que los centros educativos no podrían obligar a un padre, madre de familia a pagar importes por conceptos de rifa, por conceptos de bingos, entre otros conceptos. Asimismo, tampoco podrían obligar al pago de
cuotas por concepto de APAFA, ¿no? Si bien la APAFA es una asociación civil por las cuales los padres pueden participar en la gestión del servicio educativo brindado a sus hijos, lo cierto es que el centro educativo no puede asumir como suyas los cobros que pueda realizar esta APAFA y obligar a los padres, madres de familia a efectuar estos pagos porque devendrían en indebidos, ¿no? Esto sin perjuicio de los acuerdos que puedan llegar los padres de familia que pertenezcan a esta APAFA, ¿no? Siempre sería un cobro indebido si es que el centro educativo lo hace suyo y lo impone a los padres o madres de familia. Ahora vamos a pasar a la información que deben brindar los centros educativos privados antes y durante el proceso de matrícula. ¿Qué debe informar un centro educativo antes de que se inicie el proceso de matrícula? Me detengo en este punto para precisar que la normativa de los centros educativos especifica de manera clara cuáles son los puntos determinados que debe informar los centros educativos a los padres de familia respecto a la prestación de servicio. Incluso en algunos puntos señalan la oportunidad en la que se debe brindar este tipo de información. En ese sentido, en este punto vamos a hablar de qué sería la información que debería brindar antes de que se inicie el proceso de matrícula. ¿Y cuál es esta información? El primer punto que debería informar un centro educativo es sobre las condiciones del servicio. El colegio debe informar por escrito las condiciones del servicio educativo 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula. En este punto me detengo para señalar que es tan importante cuáles son las condiciones del servicio, porque los padres de familia deben conocer el servicio educativo que será brindado a sus menores hijos, para así poder adoptar una adecuada decisión de consumo, ¿no? En ese sentido, ¿qué prevé la norma? Que el colegio tenga que informar por escrito, puede ser a través de un documento, a través de un correo electrónico, entre otros, las condiciones del servicio educativo, ¿no? ¿Y cuáles serían, qué información podría estar comprendida dentro de las condiciones del servicio? Podría estar comprendido lo que son los montos por concepto de pensiones, las fechas de pago, asimismo el pago de la cuota de ingreso, cuál es el importe, cuándo debe pagarse. ¿Qué otra información podría brindar el centro educativo respecto a las condiciones del servicio? También podría brindar información referida a cuántos alumnos van a estar por salón, asimismo cuántas vacantes tiene, de igual forma cuál es su calendario para ese año, entre otro tipo de información. ¿Qué otra información debe brindar el centro educativo antes de que inicie el proceso de matrícula a los padres de familia? El boletín informativo. Al inicio del año, el colegio debe entregar a cada estudiante y padre o madre de familia un boletín informativo con las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar. Cabe precisar que, como se ha visto lamentablemente en la actualidad, últimamente se están viendo varios casos de violencia escolar, incluso de casos de bullying, ¿no? Entonces resulta sumamente importante que los centros educativos puedan brindarte este tipo de información a los padres, madres de familia, así como a los alumnos, para que se tengan claras cuáles son las pautas y los principios de convivencia que se deben brindar o que va a brindar este servicio educativo, ¿no? Más aún teniendo en consideración que esta información es relevante porque implica la seguridad de los menores de edad dentro del centro educativo. ¿Qué otra información debe brindar un centro educativo a los padres o madres de familia? Como ya lo he señalado, debe brindar información respecto al monto, número y oportunidad de pago de pensiones. Asimismo, el monto, número y oportunidad de pago de la cuota de ingreso, así como el proceso de devolución
según las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación. Esto, como lo he señalado, ha incluido la disposición de que los padres o madres de familia al momento de retirar puedan solicitar la devolución de la cuota de ingreso y los centros educativos estén obligados a efectuarla, ¿no? Siempre y cuando se haga tomando en cuenta el tiempo de permanencia del estudiante en el centro educativo. ¿Qué otra cosa deben informar los centros educativos a los padres o madres de familia? Deben informar respecto a los posibles aumentos de pensión independientemente del tipo de enseñanza, ¿no? Los padres de familia tienen que conocer si es que el siguiente año es posible que puedan aumentar la pensión por el servicio educativo brindado a sus menores hijos, ¿no? ¿Qué otro punto es importante informen a los padres de familia? Que los uniformes, materiales y o útiles puedan ser adquiridos en el lugar a elección del consumidor. Esto es muy importante porque los padres de familia tienen que conocer que los centros educativos no pueden direccionar la compra de materiales y útiles educativos, ¿no? Sino que uno mismo puede elegir el lugar donde adquirirlo. ¿Qué otra información debe brindar un centro educativo privado a los padres de familia? Si se retendrá el certificado de estudios ante la falta de pago de pensiones. Es de mencionar que la norma dispone que los centros educativos pueden retener los certificados de estudios correspondientes a los periodos impagos siempre y cuando esto haya sido informado durante el proceso de matrícula. En ese sentido, es relevante que los centros educativos puedan informar esto a los padres de familia, toda vez que si es que esto no se informa, posteriormente no deberían, pues, retener este tipo de documento, ¿no? Asimismo, deben informar respecto si cobrarán un interés moratorio por retraso en las pensiones. Cabe resaltar que este interés no puede sobrepasar lo establecido por el Banco Central de la Reserva. Ahora, una vez ya que hemos conversado respecto a qué información debería brindarse antes y durante el proceso de matrícula, cabe señalar que ahora vamos a hablar de qué tener en cuenta durante la prestación del servicio educativo. ¿Qué tener en cuenta durante la prestación del servicio educativo? Como ya lo hemos señalado, que está prohibido el cobro de cuotas extraordinarias, es decir, como ya se dio ejemplos, ¿no? No podría yo imponerte yo centro educativo imponerte a pagar, padre o madre de familia, rifas, colecta, bingos, entre otros conceptos, ¿no? Que tampoco podría ser, porque está prohibido, el exigir el íntegro de los materiales educativos. Desde el 2020 la normativa ha establecido que los centros educativos al inicio del año escolar no pueden requerir la totalidad de los útiles educativos. Es más, otorga un plazo de 30 días para que los centros educativos recién empiecen a requerir los materiales educativos. Incluso que esta entrega o solicitud de materiales educativos debe ir haciéndose de manera progresiva. También hay que tener en cuenta, durante la prestación del servicio educativo, que se puede participar en la selección de textos. Sobre este punto es importante señalar que la norma también prevé que los padres pueden tener una participación activa en conjunto con los centros educativos para la selección de textos. Ello sea a través de la PAFA, a través de comités de aula, a través de representación directa, para que puedan participar en la selección de los textos que utilizarán sus menores hijos o hijas durante la prestación del servicio educativo, ¿no? Cabe precisar que los textos escolares pueden ser nuevos o de segundo uso. Antes se señalaba que los textos escolares eran nuevos, sin embargo ahora también se ha ampliado el hecho de que pueden utilizar textos de segundo uso.
¿Qué no pueden hacer los centros educativos privados ante el incumplimiento de pago de pensiones? Me detengo en este punto para señalar que si bien un centro educativo privado es una empresa que busca un beneficio económico de alguna forma, lo cierto es que atendiendo que el derecho a la educación es un derecho constitucional y que se debe tener en cuenta el interés superior del niño, los centros educativos privados están prohibidos de irrumpir el periodo lectivo, el año lectivo de un menor en el centro educativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no pueden hacer los centros educativos ante el incumplimiento de pago? Si bien pueden verificar la forma de cobrar las deudas de acuerdo a los que disponga la ley, lo cierto es que no pueden impedir el ingreso a clases de los menores de edad, no pueden bloquear las plataformas de acceso a las clases virtuales o presenciales, ello teniendo en cuenta que también se ha estado brindando servicio educativo de manera virtual, ¿no? Ahora sí hemos vuelto a la presencialidad, pero tampoco se puede bloquear los accesos a las plataformas que utilice el centro educativo para prestar sus servicios. Tampoco puede impedir que se rindan evaluaciones, es decir, si existen deudas y ya van a darse los exámenes del segundo bimestre, el centro educativo no puede condicionar que los menores de edad rindan sus exámenes al pago de pensiones, porque esto está prohibido, ¿no? ¿Qué tampoco pueden hacer? No pueden condicionar la entrega de las libretas de notas al pago de pensiones o señalar en clase a las o los alumnos respecto de las pensiones impagas. Como he señalado anteriormente, los centros educativos, lo que prevé la norma ante el incumplimiento en el pago, es que los centros educativos puedan retener los certificados de estudios de los periodos no pagados, siempre y cuando haya sido informado al momento de la matrícula, ¿no? ¿Qué deben hacer los centros educativos frente a un caso de COVID-19, ¿no? En este caso, el centro educativo, en caso de servicio semipresencial o presencial, deberá suspender para el aula en la que se encuentre un caso confirmado o sospechoso por el periodo establecido por el gobierno. Asimismo, deberán realizar cuarentena por el periodo establecido por el gobierno las y los estudiantes y los docentes del aula en la que se identificó el caso, así como las personas que hayan estado en contacto. Asimismo, el colegio deberá cumplir con notificar a través de sus canales de comunicación la suspensión temporal de los ambientes y posteriormente el reinicio de las clases, ¿no? Es de mencionar que cuando un centro educativo tiene un caso de COVID, ¿no?, que lo presencia en sus instalaciones, este debe informar a los padres de familia, asimismo al Ministerio de Salud correspondiente, ¿no?, a fin de que puedan brindarle la atención debida al menor de edad, asimismo para que puedan brindarle un mejor seguimiento, ¿no? Ahora, ¿qué hacer frente a un caso de violencia o acoso? Como se ha señalado, que es lamentable en realidad que últimamente estamos viendo varios casos de violencia escolar o acoso. Y ante estos supuestos, los centros educativos deben acudir ante casos de violencia y o acoso entre estudiantes, se debe acudir a los profesores, psicólogos del colegio y solicitar al director de la institución educativa el libro de incidencias, donde se colocan los hechos de violencia, hostigamiento, intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. En este punto me detengo para precisar que los centros educativos privados o en general no pueden evitar la violencia escolar o acoso, tampoco los casos de bullying, ¿no? Sin embargo, lo que pueden hacer es prevenir o en todo caso actuar frente a este tipo de situaciones. ¿Cómo pueden prevenir? Prevenir siempre reportando o registrando en su registro de incidencias
algún tipo de caso de violencia o acoso, de repente existe una pelea entre estudiantes, entonces lo que correspondería es que el centro educativo pues lo registre en su libro de incidencias, ¿no? Asimismo, también lo que se verifica en los centros educativos y lo que se evalúa en los centros educativos es qué acciones adoptan ante un caso de violencia escolar, o ante un caso de bullying, o ante un caso de acoso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como lo he señalado, los centros educativos no pueden evitar que ocurran estos hechos, ¿no? Sin embargo, sí tienen que ejercer acciones, y lo que evaluará en su momento la autoridad correspondiente es qué hizo el centro educativo a fin de prevenir o adoptar las acciones en el caso que ocurrió efectivamente el hecho, ¿no? Ahora hay una plataforma que se llama CICB, en la cual los centros educativos deben registrar los casos de violencia que tengan y asimismo brindarles un seguimiento, que puede ser mantener reuniones con los alumnos, con los padres de familia, darles seguimiento psicológico, hasta cerrar el caso, ¿no? También cuando se denoten en casos y puntos que son un poco más graves, ya que son de violencia física u otros similares, pues también el centro educativo, además de registrarlo y brindarle seguimiento correspondiente, deberá informarlo y denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Por ejemplo, podría ser presentar unas denuncias ante el Ministerio Público o demás, ¿no? Entonces, dependiendo en cada caso en concreto. Hasta este punto, lo que hemos llegado es que los centros educativos deben informar respecto a las condiciones del servicio educativo, ¿no? Esta información es relevante a fin de que los padres de familia puedan adoptar una adecuada decisión de consumo respecto a los servicios que van a adquirir para sus menores hijos, ¿no? En ese sentido, esta información resulta sumamente relevante, ya que, como lo hemos señalado, el derecho a la educación es un derecho constitucional sumamente importante y es una de las atribuciones del Estado velar por el cumplimiento de este derecho, así como se tiene en cuenta el interés superior del niño, ¿no? En ese sentido, siempre los padres de familia tienen que conocer respecto a las condiciones del servicio, porque hay que tener en cuenta que nuestros menores hijos van a estar en este centro educativo durante un tiempo prolongado, ¿no? Entonces debe conocerse esta información. Asimismo, ¿qué otra consideración se debe tener también? Si es que se eleva el costo de la matrícula, se debe tener en cuenta que esto debe ser informado con un año de anticipación. Es decir, si es que el otro año el centro educativo va a subir el monto de las pensiones, lo cierto es que esa información debe haberse brindado este año, ¿no? ¿Qué otra consideración se debe tener en cuenta? Que se deben respetar los pagos permitidos, cuota de ingreso, matrícula y pensiones. Es decir, los centros educativos no deben, efectuar otros cobros de manera obligatoria que no sean los estipulados por norma, ¿no? Otras consideraciones deben tenerse en cuenta? Que todos los centros educativos deben reservar por lo menos 2 vacantes por aula para alumnos con discapacidad leve o moderada, ¿no? Siempre deben haber 2 vacantes para alumnos con discapacidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que los centros educativos no deben realizar cobros por algún concepto de adaptabilidad, accesibilidad o adecuación, ¿no? Como lo hemos señalado, los centros educativos deben permitir el ingreso a personas con discapacidad leve o moderada, y la ley de personas con discapacidad, así como la Ley General de Educación, dispone que en caso de alumnos con discapacidad, los centros educativos privados deben
adaptar sus planes de estudio a las necesidades específicas que tengan estos estudiantes, ¿no? En ese sentido, esa es una obligación por parte del centro educativo que tiene que adaptar a las necesidades de cada estudiante en particular, ¿no? Y como este es un derecho de esta persona, los centros educativos no pueden efectuar cobros por algún concepto relacionado a la adaptabilidad, accesibilidad o adecuación, ¿no? Asimismo, es de mencionar que los centros educativos no pueden obligar a los padres de familia a comprar uniformes o útiles escolares en un determinado lugar o marco, ¿no? Como se ha señalado también anteriormente, los centros educativos no pueden direccionar la compra de los materiales, de los útiles escolares a un determinado lugar, ¿no? Los padres o madres de familia tienen el derecho de poder adquirir de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con su economía, de acuerdo a lo que mejor les parezca para poder adquirir este tipo de producto, ¿no? Ahora vamos a hablar de casos que tengan que ver en relación con los puntos que hemos hablado hace un momento, ¿no? Eso sería respecto a lo que son los derechos de los consumidores, qué información debe dar antes y durante el proceso de matrícula, qué tener en cuenta durante la prestación del servicio educativo, qué cobros pueden hacer los centros educativos, qué no está permitido por parte de los centros educativos. Entonces vamos a entrar en este momento a verificar 3 casos, ¿no?, que se han resuelto por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en los cuales también se desarrollan estos puntos que hemos conversado hasta el momento, ¿no? Sobre cuotas extraordinarias. El artículo 16 de la Ley 26.549, Ley de los Centros Educativos Privados, vigente a la fecha de los hechos en materia de denuncia, establecía respecto al pago de pensiones en centros y programas educativos privados la prohibición que los centros educativos realicen cobros por conceptos diferentes a los establecidos en la citada ley, cuota de ingreso, matrícula y pensiones, salvo que se encuentren autorizados por la autoridad competente del Ministerio de Educación, ¿no? En ese sentido, un centro educativo fue sancionado debido a que requirió pagos por concepto de APAFA, requerimiento efectuado en mayo del 2017. Este es un caso en el cual el centro educativo hizo suyo un cobro por concepto de APAFA y lo hizo obligatorio hacia el padre de familia, y es por eso que, de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo desarrollado, lo que hemos conversado anteriormente, los centros educativos están prohibidos de efectuar cuotas extraordinarias, ¿no? En este punto es de precisar que, como se ha señalado, en este caso en concreto, el artículo 16 de la ley antes señalaba que los centros educativos se encontraban prohibidos de realizar cobros por conceptos diferentes a los establecidos, salvo que se encuentren autorizados por la autoridad competente del Ministerio de Educación. Es de mencionar que a la actualidad se ha eliminado el último párrafo de la norma y únicamente señala que los centros educativos están prohibidos de realizar cobros por conceptos diferentes a los establecidos en la citada ley, ¿no? Que como ya se ha señalado son los de cuota de ingreso, matrícula y pensión. Otro caso que también se ha visto por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor es un caso relacionado al pago de adelanto de pensiones. En este caso, es de mencionar que el artículo 16 de la Ley de los Centros Educativos Privados, vigente a la fecha de los hechos en materia de denuncia, prohibía expresamente que los centros educativos realicen el cobro de adelantado de una o más pensiones mensuales. En ese sentido,
un centro educativo fue sancionado debido a que requirió pagos adelantados por concepto de pensiones en mayo, octubre y noviembre del 2019. Como se ha señalado, ¿no? Los centros educativos están prohibidos de efectuar cobros adelantados por concepto de pensiones. En ese sentido, aquí la sala sancionó a un proveedor por efectuar cobros anticipados, ¿no? Haciendo la precisión de, como ya lo he señalado también anteriormente, lo que sí se podría hacer es que el centro educativo dé beneficios a los padres de manera voluntaria, ¿no? Sin embargo, si es que se advierte que este cobro se ha hecho de manera obligatoria, como se ha verificado en el presente caso, eso es pasible de que pueda ser sancionado por parte del INDECOPI, ¿no? ¿Cómo se verifica en esta resolución? La 2210-2021 SPC INDECOPI, ¿no? Y finalmente, un último casito que tengo para comentarles es sobre la actuación de los proveedores de servicios educativos en caso de bullying. En el caso de que un centro educativo sea informado o verifique una situación de acoso de estudiantes o bullying, que el bullying es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, se encuentra obligado a investigar de inmediato el hecho, así como adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para detenerlo. Conforme con el reglamento de la Ley 29719, dicho dispositivo lo obliga a lo siguiente: registrar el acto de violencia y acoso entre estudiantes en el libro de registro de incidencias y en los anecdotarios de clases, adoptar medidas de corrección en coordinación con el director del centro educativo, seguimiento de los estudiantes involucrados en actos de acoso y comunicación oportuna de los hechos a los padres de familia, ¿no? En ese sentido, un centro educativo fue sancionado debido a que no implementó las medidas para cesar los actos de acoso y violencia perpetrados en agravio de los menores, así como tampoco se comunicó oportunamente de tales hechos a los padres de familia, ¿no? Es de mencionar que les voy a comentar otro caso en el cual un padre de familia comunicó en varias oportunidades al centro educativo respecto a presuntos maltratos físicos y psicológicos que estaba teniendo su hija, ¿no? Sin embargo, en ese caso, en concreto, pese a las reiteradas comunicaciones de los padres de familia, el centro educativo no adoptó ninguna medida, siendo que recién efectuó las medidas cuando la menor fue retirada del centro educativo. Y en ese sentido, se sancionó a este centro educativo por no haber adoptado las medidas pertinentes para prevenir y para detener estos actos de violencia escolar contra las menores, contra la menor hija de la parte denunciante, ¿no? Esa sería mi charla del día de hoy. Les agradezco por la atención. Estoy verificando que, si es que tienen preguntas. A ver. Tengo la pregunta 1 que dice: ¿la cuota de ingresos se devuelven a los alumnos nuevos que entraron luego de la entrada en vigencia de dicha norma de devolución de cuota de ingreso? Sí. La cuota de ingreso, no a los alumnos que ingresen a partir de la entrada en vigencia, sino a los alumnos que se retiren en el momento de que la norma está vigente. Lo que estipula la norma es que los padres o madres de familia que mantengan un contrato vigente con el centro educativo durante el momento de entrada en vigencia de la norma, y bueno, deciden retirar a sus menores hijos y solicitar la devolución de la cuota de ingreso, esta cuota de ingreso debe ser devuelta haciendo los descuentos por el tiempo de permanencia del estudiante en el centro educativo
así como si es que hubieran deudas pendientes de pago, ¿no? Esto se resta y si se encuentran obligados a efectuar la devolución de la cuota de ingreso. Tengo una pregunta 2 que dice, ¿cuál es la base legal? ¿La base legal para la devolución de la cuota de ingreso? ¿O es que hace referencia a otro tipo de base legal? Si es que fuera ese el caso, les agradecería precisarme para poder brindarles una mejor respuesta, ¿no? Si estamos, si la consulta va en atención a la devolución de la cuota de ingreso, esta está señalada en el decreto de urgencia 002-2020. Y esto está de acuerdo también al reglamento que está, que es el decreto supremo 005-2021 MINET. Aquí tengo una pregunta 3 que señala, buenas tardes, ¿qué hacer en caso que un padre de familia debe pensiones y se va a otro colegio y como el traslado es automático ya no paga las pensiones y así lo aceptan en otra institución? Bueno, como se ha mencionado, los centros educativos pueden adoptar las acciones que consideren correspondientes y dentro del marco de la ley para poder solicitar el cobro de las pensiones que adeuden los padres de familia. Lo cierto es que, como se ha señalado en lo que señala el artículo 16 de la norma anteriormente señalada, los centros educativos pueden retener los certificados de estudios del periodo impago, ¿no? Y esa es la forma que estipula la norma que pueden adoptar los centros educativos. Yo entendería que si es que ya fueron a otra institución educativa, el centro educativo anterior va a buscar los mecanismos para efectuar los cobros que tengan pendientes los padres de familia, ¿no? Tengo una pregunta que dice, ¿qué sucede si el colegio, en caso de acoso, haciendo el acta, los padres del niño agresor no cumple con el apoyo psicológico y el niño sigue en lo mismo ¿cuál es el tratamiento que debe dar en caso de incumplimiento? Como lo he mencionado, la norma lo que establece es cuáles son las acciones que deben adoptar los centros educativos ante un caso de violencia escolar. Conforme se ha señalado anteriormente durante esta capacitación, los centros educativos no pueden evitar el hecho de que haya actos de violencia, ¿no? Dentro de su centro educativo. Es algo que no puede evitar, no está dentro de su esfera de control. Sin embargo, lo que se evalúa siempre es qué acciones adoptaron para prevenir este hecho, así como qué acciones ejecutaron al momento de ocurrido el hecho, ¿no? Conforme se ha señalado en caso de algún tipo de violencia escolar, los centros educativos tienen que registrar esto ante el portal de CICB. Asimismo, tienen que brindar seguimiento, ¿no? Y se tiene entendido por el seguimiento de que de brindar apoyo psicológico, de brindar reuniones, las que sean correspondientes para poder superar este acto, igual tener reuniones con los padres de familia, entre otras acciones que puedan adoptar para poder dar seguimiento a este tipo de acciones, ¿no? Si es que se verificara que el centro educativo no adopta medidas, o pese a que estipula las va a adoptar, no las realiza, pues los padres de familia tienen expedito su derecho de denunciar este incumplimiento por parte del centro educativo al INDECOPI, ¿no? También podrían reportarlo ante el UGEL correspondiente, al UGEL que corresponda a cada centro educativo en particular, ¿no? Para que puedan verificar y, de ser el caso, sancionar el incumplimiento por parte del centro educativo. Tengo otra pregunta
pero desearía que me la precisen porque no la entiendo muy bien. Dice, en caso de tener un alumno con movilidad reducida matriculado y cómo cubrir los costos para su desplazamiento dentro del centro de estudios si necesita de asistencia permanente para su movilidad. ¿Me podrían precisar, por favor, a qué se refieren con esa pregunta? Es porque, ¿por qué sería? ¿Porque el centro educativo les está cobrando un concepto adicional? ¿O a qué se refiere la pregunta 4? Ok, Catherine, la pregunta va porque indican que lo que pasa es que ese salón de este alumno se encuentra en un segundo piso y no hay quien nos pueda apoyar en poder subirlo, ¿no? Hasta dicho salón. Claro, aquí hay que tener en cuenta en ese tipo de punto, es que la ley de personas con discapacidad y también el Código de Protección al Consumidor establece que en caso de personas con discapacidad, los proveedores en servicios educativos deben adaptar su infraestructura a fin de que no se vean ellos limitados de poder acceder a la prestación del servicio de manera adecuada, así como los demás alumnos, ¿no? Aquí lo que tendría que hacer el centro educativo es adoptar las acciones a fin de poder prestarle el servicio educativo al menor, al igual como a otros alumnos, ¿no? No sé, un ejemplo, se me ocurre que podría tener ese salón en el primer piso, o en todo caso poner rampas para que puedan dirigirlo al segundo piso, o en todo caso tener los mecanismos para poder hacer que el menor pueda acceder al segundo piso, ¿no? Pero esto ya a mi consideración vendría a ser por parte del prestador de servicios educativos, en tanto como se ha señalado, tanto el código como la ley de personas con discapacidad prevé que cualquier tipo de proveedor, en este caso un proveedor de servicios educativos, debe adecuar su infraestructura para que las personas con discapacidad puedan acceder a la prestación de sus servicios, ¿no? Y de ninguna manera se vean restringidos a esto. Sí, por acá tenemos alguna otra pregunta que dice, ¿qué acciones tomar si el centro educativo particular no cumple con los contratos educativos que ha ofrecido? Entenderían en base al ofrecimiento, ¿no es cierto? Entiendo que, de acuerdo al deber de idoneidad, un consumidor espera recibir recibir lo que le han ofrecido, ¿no? En ese sentido, si un proveedor de servicios educativos o en general ofrece determinados servicios y finalmente los incumple, además de poder presentar sus reclamos o quejas, también puede recurrir al INDECOPI a denunciar estos presuntos incumplimientos, ¿no? O en todo caso, si es que sobre algo en específico me podrían precisar la pregunta para darles una respuesta más precisa, por así decirlo. A ver, Caterina, acá tengo otra pregunta. Dice, ¿qué se puede hacer con las familias que deben varios años de pensiones, 3 o más años? Porque la UGEL solo indica que se haga compromiso de pago, pero cada año es un nuevo compromiso y no se pueden pagar las pensiones. Siguen así cada año y de manera que van aumentando, ¿no? Claro, como se ha señalado, ¿no? El derecho a la educación es uno de los más importantes y es por eso que la norma en cuanto
a un año lectivo en concreto, busca que los proveedores de servicios educativos no restrinjan el acceso a la educación a los menores, ¿no? Por lo que no podrían condicionar a rendir los exámenes, a entrar a clases, pero lo que sí podría hacer el centro educativo, ya una vez culminado el año lectivo, es no permitir que se matricule el menor en el siguiente año, ¿no? Sí se ha emitido algún tipo de resolución respecto a ese punto, ¿no? Siempre y cuando lo informen, ¿no? Que si es que porque hay pensiones pendientes de pago ya no van a renovar la prestación del servicio educativo, ¿no? Pero lo que sí no pueden hacer los centros educativos es restringir de alguna manera el servicio educativo durante el año lectivo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo soy proveedor de servicios educativos, yo tengo una familia que me debe todo el año, entonces ahorita en agosto retiro el menor de mi centro educativo, o en todo caso, no le permito rendir los exámenes. No, el centro educativo no puede hacer eso porque, ¿por qué? Porque estaría restringiendo el acceso al servicio educativo durante ese año, ¿no? ¿Cómo el menor podría a estas alturas, por así decirlo, poder encontrar otro centro educativo donde culminar sus estudios, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el interés superior del niño, y es por eso que eso es las normas tanto del Ministerio de Educación van por esa línea, ¿no? Pero si es que un centro educativo informa de manera oportuna respecto a que el siguiente año no, si es que los padres de familia tienen deudas, no va a permitir que vuelvan a matricularse, ahí no se estaría dando una restricción del servicio educativo, ¿no? Pero siempre y cuando esto haya sido informado a los padres de familia. Ellos sin perjuicio con otras acciones que considere correspondientes para hacer efectivo el pago que tengan pendiente los padres de familia, ¿no? Correcto, Catherine. Por acá un participante nos indica qué sucede cuando los padres de familia hacen el pago de la totalidad de una cuota de ingreso. Y bueno, aún no empieza el año escolar y estos deciden retirarse, ¿no? ¿Esta cuota se la deben devolver en su totalidad? En este caso, justo como estábamos señalando, ¿no? El Ministerio de Educación ya ha establecido una disposición de obligatorio cumplimiento por parte de los centros educativos respecto a la devolución de la cuota de ingreso, ¿no? En ese sentido, si es que a la actualidad, ¿no? Yo pago el íntegro de la cuota de ingreso para que mi menor hijo estudie y finalmente no estudia, yo puedo retirarlo y así romper el contrato con el centro educativo y exigir la devolución de la cuota de ingreso, y en ese sentido correspondería la devolución, entendería yo, del íntegro. ¿Por qué? Porque no ha estudiado durante ningún tiempo en el centro educativo, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la norma lo que señala es que se efectúa la devolución de la cuota de ingreso haciéndose el prorrateo respecto al tiempo de permanencia del estudiante, y en este momento no habría un tiempo de permanencia del estudiante porque no habría estudiado nadie en el centro educativo. Asimismo, hay que tener en cuenta que el artículo 74 del Código de Protección al Consumidor señala también que los centros educativos tienen que cobrar por prestaciones efectivamente brindadas, ¿no? Y en este caso no habría una prestación efectiva brindada porque nunca habría estudiado al menor. Y es por eso que sí correspondería a la devolución de la cuota de ingreso. Correcto. También hay una pregunta referente que dice, en el caso de la suspensión de clases en el aula donde se generó la alerta de COVID, ¿a qué se debe que la suspensión sea solo del aula? Porque en el recreo se juntan todos los estudiantes de la escuela. Yo entendería que la finalidad de la norma es de alguna forma prever el contagio masivo de los alumnos de la COVID-19, ¿no? Sin embargo, entiendo también que
no busca de alguna manera restringir la totalidad del servicio educativo a todos los alumnos, ¿no? Entendería que esa es la finalidad porque de alguna forma creería yo, esto sí es una opinión personal, que se restringiría el servicio o no se prestaría el servicio educativo pues a todo el colegio, por así decirlo, ¿no? De igual forma, hay que tener en cuenta que los centros educativos deben establecer las condiciones de seguridad correspondientes para que no exista un contagio de los menores en el centro educativo, ¿no? De repente, y por ahí se me ocurre, también Correcto. adoptan otras medidas para poder prevenir esto, ¿no? Que es solamente están por grupos, determinada cantidad de alumnos en los patios o demás, ¿no? Depende de cada centro educativo en particular. Correcto. Asimismo nos mencionan que se puede no renovarse la matrícula del próximo año si en el acto de matrícula 2022 se informó a las familias la facultad del colegio en el caso de incumplimiento de pago de pensiones del 2022. El colegio podría no convenir con la prestación del servicio educativo en el próximo año. Si es que ha sido informado de manera previa, ¿no? Con las condiciones de la matrícula 2022, yo creería que el centro educativo puede negarse porque ello ya ha sido informado, los padres tienen conocimiento, ¿no? Salvo que puedan acordar posteriormente algún compromiso de pago o algún otro tipo de acción para que él pueda continuar prestándole el servicio educativo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, como él ha señalado, en este punto no habría un incumplimiento por parte del colegio, ¿no? Porque ya, no, y no habría una restricción, porque ya lo habría informado previamente y porque sí habría permitido que el menor estudie, en este caso en particular, lo que me señalan, estudie en el 2022, ¿no? Todo el año lectivo no le ha restringido el servicio educativo, no le ha impedido, y si es que ha sido informado, consideraría que sí podría, no permitir la matrícula para el siguiente año, porque está dentro de sus condiciones para brindar el servicio educativo. Correcto. Asimismo tenemos otra consulta. Dice, ¿qué hacer cuando el colegio contraviene la normativa y decide unilateralmente suspender las clases por una semana sin ningún caso positivo en el aula? Solo por precaución, uno paga por clases presenciales y no hacen la reducción en algunas clases virtuales y pone entre paréntesis, ojo, esto es cuando lo hacen fuera del protocolo. Claro, yo entendería que cuando un centro educativo suspende las clases y no las brinda de manera virtual, tendría que poder devolver esas horas lectivas a los alumnos, ¿no? Y creería que si es que no se hace eso, podría también ser un hecho que pueda cuestionarse o reclamarse, ¿no? Por el incumplimiento de que se brinden las horas lectivas establecidas. Ahora, por acá indican, en el centro educativo, un centro educativo particular, están cambiando constantemente a los profesores en lo que va de este año. Mi hijo está en primer grado. Como los padres de familia hemos reclamado porque están contratando eh, docentes que no son licenciados en educación. Además, además la psicóloga que está evaluando a los niños no está titulada ni colegiada. La coordinadora académica nos dijo que nos quejemos donde queramos, pero ¿cómo hacemos? Yo considero que ese tipo de cuestionamientos es de precisar, sí, que la elección de los docentes parte de la autonomía del centro educativo, ¿no? En ese sentido, yo considero que en caso haya este tipo de actos en los que se cuestiona a los docentes estipulados por
en los centros educativos que le presten servicios educativos a sus hijos o hijas, esto podrían ser cuestionados ante el Ministerio de Educación local correspondiente, creería yo. Sí, por acá hay un comentario que dice la normativa es muy clara, pero ¿cómo tener un medio de prueba de servicio educativo que brinda el colegio donde está acreditado una infracción, tomando en cuenta que el colegio no cuenta con un libro de reclamaciones y por ende, por su personal de seguridad, ha hecho tirar a los padres o ha retirado a los padres de familia de su plantel? Claro, en todo caso podrían mandar, si es que no tienen un libro de reclamaciones, podrían presentar cartas, correos, en los que se deje constancia del cuestionamiento por parte del padre de familia, ¿no? Y asimismo, en caso tengan algún inconveniente, siempre pueden aportar todos los medios probatorios que consideren pertinentes, que puedan acreditar los hechos en materia de denuncia, si es que hubiera una denuncia de por medio, ¿no? Es preciso señalar que si es que no existiera un libro de reclamaciones, si es que no tuvieran una grabación o demás otro medio probatorio, la autoridad no necesariamente al momento de evaluar, evalúa un documento que acredite fehacientemente el hecho que se cuestiona, sino también si es que hubiera indicios que puedan llevarte a la presunción de que efectivamente la conducta ocurrió, ¿no? Pero siempre hay que tener en claro que en caso haya algún inconveniente, haya alguna inconformidad con la prestación del servicio educativo, sí se debe dejar constancia y debe tratar de poder recabar los medios probatorios que acrediten esta inconformidad por parte de los usuarios, ¿no? ¿Una constatación judicial es una prueba contundente también? De acuerdo al tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, los administrados pueden presentar medios probatorios documentales. Dentro de los medios probatorios documentales puede estar también la constatación policial, efectivamente, denuncias, entre otros. Por acá, esta misma persona indica, ¿no? ¿Por qué si la autoridad de Indecopi solicita medios de prueba, pero que en una constancia solo a puño y letra no es relevante para Indecopi? Bueno, el Indecopi, para evaluar sus casos, toma en consideración los medios probatorios que aportan las partes, ¿no? Y dependiendo de cada caso en concreto y qué documentación presenten en cada denuncia es la que van a valorar para poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo. Eso sí depende de cada caso en particular, ¿no? Bueno, esas son todas las preguntas que hemos tenido y que hemos podido resolver a lo largo de toda esta videoconferencia. Ujú. Bueno, estimada Catherine, ¿me escucha? De momento no, ya no tenemos más preguntas por parte de los... Ah, ok. Acá indica una persona que dice, ¿estos procesos también aplican a los estudios técnicos y universitarios? ¿A cuáles procesos se refieren? ¿A los procedimientos por parte del Indecopi?
a los temas que hemos hablado durante la capacitación. Lo que hemos hablado. A los temas No, que se han podido tocar. lo que hemos Sí. hablado son respecto a servicios educativos en la educación básica, regular. No, la normativa en universidades y estudios técnicos es diferente, ¿no? Por ahí que tiene algunas similitudes, pero sí son distintas. Bueno, acá hay otra pregunta, bueno, creo que ya la hemos resuelto, pero la voy a... dice, en el colegio de mi hijo de 4 años, ya van cambiando como 3 profesoras, y en el segundo grado, 2 profesores. El tema es que en el colegio no comunican o cambian de manera rápida el tema de los docentes. ¿Hay un mecanismo por el cual ellos se pueden quejar o por estos medios? Conforme lo señalé, ¿no? Este tipo de conductas, en realidad no el tipo de conductas, sino la elección del personal, viene estando parte de la autonomía del centro educativo, ¿no? Entonces, considero que este tipo de conductas de estar inconformes podrían cuestionarlas ante el Ministerio de Educación o en todo caso cuestionarlas ante la UGEL correspondiente, ¿no? En todo caso, estas son todas las preguntas que han mencionado los participantes. Ante todo, muchas gracias, Catherine. No sé si quieres agregar algo más a la videoconferencia. No, más que nada agradecerles por la atención, por participar en la capacitación y por las preguntas que me han realizado. Gracias a todos por participar. Listo, muchas gracias, Catherine. Creo que has podido resolver todas las preguntas e inquietudes que los padres de familias tenemos a lo largo de un inicio de etapa escolar. No, asimismo, le indico a todos los participantes que se les ha hecho llegar un link con unas encuestas para la cual nos va a permitir su opinión y posibles temas que se puedan tocar a lo largo de este año. Esto sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias, Catherine, por todo tu apoyo. Gracias, demás participantes. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias.